Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Todos somos creativos a un nivel profundo y podemos abrazar esto de varias maneras, la primera de las cuales es a través del amor. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en las profundidades de tu conciencia? Bueno, si le preguntas a un psicólogo profundo, te dirán, mucho. Por debajo del nivel consciente, nuestra psique está constantemente activa e influye en nosotros de formas misteriosas. Además, es siempre creativo. ¿Qué son los sueños y las fantasías, las ideas y los estados de ánimo, sino las creaciones imaginativas de nuestro subconsciente? Nuestra creatividad inherente es algo que todos debemos celebrar. Los autores lo llaman creatividad profunda, la creatividad que surge de las profundidades de nuestro subconsciente. En este nivel profundo, todos somos creativos y debemos cultivar esta creatividad. Así que vamos a sumergirnos. El mensaje clave aquí es, todos somos creativos a un nivel profundo y podemos abrazar esto de varias maneras, la primera de las cuales es a través del amor. Los tres autores identifican 7 formas de aprovechar nuestra profunda creatividad, y exploraremos cada una de ellas por separado, empezando por la primera, el amor. El amor romántico es un motor de creatividad bien establecido. Basta con pensar en el gran poeta italiano Dante, que se inspiró para escribir montones de poesía después de un fugaz encuentro con su musa, Beatrice. Pero otros tipos de amor también pueden inspirar el trabajo creativo, incluso el amor por la creación misma. Recientemente, Denis, uno de los autores, comenzó a pintar por primera vez en décadas. Cuando estaba en la escuela secundaria, un profesor lo reprendió por pintar árboles de colores irrealistas. Pero ahora se da cuenta de que, para él, el realismo no viene al caso. Lo importante es el amor por la creación. Dicho esto, Débora, una de las otras autoras, señala que la realidad también puede ser inspiradora. Describe la realidad como la particularidad del mundo, y alienta a todos a mirar y amar la forma precisa en que son las cosas. Mira las hojas de un árbol en otoño. ¿Qué historia cuentan cuando se enroscan, se ponen marrones y caen a la tierra? Ama el mundo que te rodea y te recompensará con inspiración. Cuando Jennifer, la tercera autora, piensa en el amor, piensa en la vida. Cuando tenía 12 años, estuvo a punto de morir cuando un amigo le disparó a quemarropa. Por suerte, el arma solo estaba cargada con cartuchos de fogueo. Sin embargo, esta experiencia cercana a la muerte la abrió a la simple alegría de existir, y a amar las maravillas del mundo que la rodeaba. ¿Cómo te inspira el amor? Ya sea el amor por una persona, el mundo o incluso la creación misma, puede ayudarte a liberar tu creatividad innata. La naturaleza puede estimularnos a todos a la creatividad. Jennifer es principalmente escritora, pero también da rienda suelta a su creatividad a través de la fotografía. Y cuando lo hace, nada la inspira más que el mundo natural. El simple hecho de llevar una cámara consigo transforma su experiencia del mundo que la rodea. Empieza a notar los colores, las formas, la luz y todas las maravillas de la naturaleza. La naturaleza también le recuerda que ella misma es parte de la naturaleza y no solo una simple observadora. Comprometerse con la naturaleza de manera creativa le recuerda su conexión con el mundo que la rodea. El mensaje clave aquí es, la naturaleza puede inspirar la creatividad. Denis ha tenido experiencias similares. Recuerda que una vez se sentó en un tronco en un bosque, y vio una telaraña en un arbusto cercano. Hizo una pausa para contemplar su belleza, pero un momento después, cuando cambió de punto de vista, desapareció. Por supuesto, la desaparición de la web no fue más que un truco de luz, pero le recordó a Denis que no siempre vemos lo que tenemos delante. Pensó que ver la web era como la poesía. En otras palabras, reveló algo justo delante de nosotros que no sabíamos que estaba allí. A veces se necesita creatividad para hacer visible lo invisible. Algunas de las maravillas de la naturaleza son incluso más esquivas que una telaraña.
Cuando Débora fue a bucear a las Islas Vírgenes, pasó todo el viaje deseando pasar un momento a solas con algunas tortugas marinas. Casi se había dado por vencida cuando finalmente se encontró con uno. Se sintió muy privilegiada al nadar un rato junto a la tortuga, observando los movimientos mínimos y decididos con los que nadaba. Débora se dio cuenta de lo mucho que podía aprender de su compañera marina. Cuando nos sintamos presionados o apurados, todos debemos estar tan tranquilos y sabios como la tortuga marina, nadando por el océano con una serena quietud. También sentía que había algo de reciprocidad en su relación con la tortuga marina. Débora se dio cuenta de que tenía que usar su don creativo al servicio de la naturaleza, para celebrar su belleza. ¿Cómo te conectas con el mundo natural, y cómo se vincula esto con tu creatividad? ¿Piensas en el hecho de que tú también eres un animal, formas parte de esta maravillosa red de naturaleza que nos rodea? ¿Y cómo celebras la naturaleza en tu práctica creativa? Sea cual sea la forma que tome la musa, es crucial para una creatividad profunda. Dennis se levanta todos los días a las 4 a.m. Enciende una vela y una varilla de incienso y procede a leer, escribir y pensar. En las primeras horas de la madrugada, siente una profunda sensación de claridad e inspiración. En pocas palabras, la musa viene a él. Es muy posible que tengas una relación diferente con tu musa, puede que se te dé cuenta más tarde en el día e incluso puede resultar difícil de alcanzar. Pero debes comprometerte con ello y adaptar tu práctica creativa cuando aparezca. El mensaje clave aquí es, sea cual sea la forma que tome la musa, es crucial para una creatividad profunda. A veces, pero no siempre, las musas son personas reales de nuestras vidas. Jennifer recuerda los veranos que pasó en el campamento cuando era niña. Fue allí donde conoció a una mujer sabia y amable llamada Fish con quien pasaría todo el verano hablando. Estas interacciones la ayudaron a abrirse gradualmente y a conocerse a sí misma. Años más tarde, Jennifer también se encontró enseñando en un campamento de verano. Pasó el verano con Kim, una tímida niña de 11 años, y la ayudó a crear fotografías en el cuarto oscuro. Jennifer le transmitió a Kim la llama que había heredado de Fish. Y honra a estas dos mujeres, sus musas, a través de sus escritos y fotografías. Las musas también pueden ser más abstractas. A pesar de su pasión por la naturaleza, una de las musas de Débora es la ciudad de Ámsterdam. Es como una historia de amor, el espíritu de la ciudad ha llegado a impregnar su alma. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta de algunas cosas que nunca había visto antes, la maleza del pavimento y la pintura envejecida de varias puertas. De repente, sintió que toda la ciudad era un cuerpo complejo, hermoso y vasto. Además, todo estaba unido entre sí, como los órganos y los huesos que hay dentro de todos nosotros. Las musas pueden estar en cualquier lugar y en todas partes, tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Es posible que vengan a nosotros temprano por la mañana todos los días, o un verano en un campamento. Y al igual que con la naturaleza, la relación entre tú y tu musa es recíproca, tu musa te inspira, pero tu creación, sea cual sea la forma que adopte, también retribuye a tu musa. ¿Quién o qué es tu musa? ¿Le das a tu musa el tiempo y la atención que se merece? ¿Le das el espacio que necesita para inspirarte? ¿Y transmites el espíritu creativo para convertirte en una musa para los demás? El sufrimiento puede tocar una fibra sensible en nuestro ser creativo. Débora tuvo una vez un cliente con cáncer cerebral terminal. Con el tiempo, se le hizo demasiado difícil ir a su oficina, por lo que ella lo visitó en su casa. Cuando se acercó a su casa por primera vez, Débora vio algo sorprendente. Había transformado la rampa para sillas de ruedas que había fuera de su casa en una obra de arte vibrante, cubierta de imágenes pintadas. Y había hecho lo mismo en las paredes del interior de la casa. Su cliente parecía cansado y pálido, se acercaba al final de su vida. Sin embargo, había una expresión de paz en sus ojos. Había convertido su sufrimiento en algo significativo, algo creativo. El mensaje clave aquí es,
el sufrimiento puede tocar una fibra sensible en nuestro ser creativo. Aunque no está gravemente enferma, Débora también ha sufrido, todos lo hemos hecho. Y ha sentido esa extraña atracción creativa que puede provocar el sufrimiento. Cuando era niña, su padre se enfermó. Por alguna razón, decidió escribir un poema y, al hacerlo, le recordó que no estaba sola en su sufrimiento. De hecho, nunca estamos realmente solos cuando nos inspira la creatividad. El sufrimiento puede adoptar muchas formas. Un día, en la sala de espera de su dentista, Dennis se emocionó profundamente al leer la historia de unos niños que habían muerto en un accidente aéreo. Días después, descubrió que la única manera de aceptar lo que había leído era escribir un poema sobre ello, cosa que hizo debidamente. Jennifer también se ha inspirado en el sufrimiento. Se le ocurrió una historia un día en el metro de Nueva York, cuando vio a una madre y a su hija pequeña gritándose ferozmente. ¿Qué pasaría, se preguntó, si la niña se subiera corriendo a un tren y chocara contra el regazo de un anciano? Antes de darse cuenta, había escrito un guión sobre la niña y su nueva figura paterna. Pero pasó un tiempo antes de que se diera cuenta de por qué esta historia le impactó tan profundamente. Su padre la había dejado a ella y a su madre cuando era pequeña. Esta historia, entonces, era su forma curiosa e inconsciente de curar la herida que el abandono había abierto hace tanto tiempo. El sufrimiento nos afecta de diferentes maneras, desde la conciencia hasta la inconsciente. ¿Cómo han influido tus propias experiencias con el sufrimiento en tu trabajo creativo? Enfrentarse a pensamientos oscuros a veces puede llevar a actos creativos asombrosos, como esa rampa pintada para sillas de ruedas. Es vital fomentar una relación con el impulso creativo. Puede que nos inspire cualquier cosa, desde el sufrimiento hasta la naturaleza o el amor. Pero, ¿qué es ese impulso creativo que sentimos? ¿Qué es lo que nos obliga a coger un bolígrafo, un pincel o una cámara? ¿De dónde viene esa fuerza? Débora lo llama impulso creativo y cree que fomentar una relación con él es clave para nuestra práctica artística. No siempre puedes controlar cuándo te visita el impulso creativo. Pero una cosa es segura, si aparece y lo ignoras, empezará a aparecer cada vez menos. Sin embargo, si lo escuchas, la relación florecerá, como con cualquier relación. Así que encuentra una manera de abrirte a su influencia. El mensaje clave aquí es vital fomentar una relación con el impulso creativo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el impulso creativo no se manifiesta? Eso normalmente se denomina bloqueo del escritor, pero Dennis tiene otro nombre para ello, resistencia creativa. Y para él, no es algo totalmente negativo. Las ocasiones en las que el impulso creativo te abandona o se resiste son oportunidades para reflexionar. Cuando Dennis no se siente inspirado, consulta un libro de su vasta biblioteca, quizás para leer un volumen sobre cómo trabajaban otros escritores. A veces termina pensando en su propio trabajo creativo de una manera diferente, gracias a las nuevas perspectivas que ha encontrado. Por otro lado, a veces el impulso creativo nos supera por completo. Jennifer usa el término inundación creativa. Esto puede ser tan problemático como la resistencia creativa, ya que puede resultar abrumador. Podrías terminar como Jennifer, con una carpeta en tu ordenador llamada Ideas que esté muchas veces más llena que la carpeta Listo. Pero, en última instancia, incluso si tu impulso creativo parece fuera de control o caótico, todo forma parte de un proceso creativo más amplio. Y al final del día, todo contribuye al trabajo que acabamos creando. Después de todo, cada uno tiene su propio método. Jennifer, por ejemplo, probó la práctica de Dennis de levantarse a las 4 de la mañana cada mañana, pero no le funcionó. Sin embargo, tiene sus propios métodos. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es el método que mejor te permite responder a tu impulso creativo cuando se trata de llamar? ¿Conoces esa sensación incómoda que surge cuando no la escuchas? ¿Y te mantienes tan calmado como Dennis cuando te abandona? Sagrado no solo significa religioso, todas las formas de sacralidad pueden ser creativas. No todas las personas creativas ganan mucho dinero con lo que hacen, incluidos los autores.
Aunque todos son escritores publicados, también tienen otros trabajos. A veces, el trabajo creativo no basta para pagar las cuentas. Sin embargo, la necesidad de crear no debería ser financiera. Es espiritual. Incluso se podría decir que es sagrado. Sagrado es un término amplio, argumenta Jennifer. No se trata de una religión específica, aunque puede serlo. Todo el mundo tiene acceso a un reino de comprensión sagrada, que está a nuestro alrededor. Incluso una tarea cotidiana puede ser sagrada, y puede ser lo que Jennifer llama reverencia cotidiana. Esto puede abarcar todo, desde cocinar hasta dormir, o incluso sexo y silencio. El mensaje clave aquí es, sagrado no solo significa religioso, todas las formas de sacralidad pueden ser creativas. Sin embargo, las experiencias religiosas ciertamente pueden causar una impresión poderosa. Débora se crió como católica y todos los domingos, como parte de la Eucaristía, tenía que decir que no era digna de recibir la curación de Dios. Pero fue solo cuando más tarde comenzó a leer poesía mística que se dio cuenta de que, después de todo, merecía la pena. De hecho, quizás Dios incluso la deseó y la consideró perfecta tal como era. Esta constatación puso su vida en un camino de meditación y creatividad, todo ello profundamente influenciado por su propia forma de espiritualidad. Dennis estudió una vez con un monje benedictino, una experiencia especialmente gratificante para su práctica espiritual. Fue a través de la vida de contemplación y servicio del monje que Dennis se dio cuenta de que todos seguimos nuestros propios caminos en la vida. En otras palabras, aprendió que cada uno de nosotros vive su propio mito. Y al honrar nuestro propio mito, reconocemos la naturaleza sagrada de nuestras vidas. Pero, por supuesto, cada uno de nuestros mitos es diferente. ¿Qué es lo que buscas en tu vida, y en tu vida creativa en particular? Puede ser un reconocimiento público, como publicar tu trabajo, o el reconocimiento de personas que te importan. O podría ser simplemente la experiencia trascendente del proceso creativo en sí mismo. He aquí otra pregunta, ¿dónde está tu templo creativo? Algunas personas pueden asistir a un templo o iglesia en sí, pero para otras, su templo puede ser una oficina en casa o incluso un garaje o un patio trasero. Donde quiera que esté el tuyo, ¿lo tratas como el lugar sagrado que es? El arte en sí mismo puede dar rienda suelta a nuestra profunda creatividad. La creatividad profunda no es solo para poetas y pintores profesionales. Hay un artista en cada persona, y no tienes que ser Dante o Picasso para crear arte que importe. Puede que sea el proceso de creación de arte, más que el producto final, lo que sea realmente importante para ti. Por otra parte, también es posible que el arte tenga una repercusión tan profunda en otras personas que inspire aún más creatividad. Cuando Jennifer aprendió el término ekphrasis, tuvo una gran resonancia en ella, en pocas palabras, significa una obra de arte inspirada en otra obra de arte. Y esas obras de arte están a nuestro alrededor. El mensaje clave aquí es, el arte en sí mismo puede dar rienda suelta a nuestra profunda creatividad. Un día, Jennifer conducía por California y decidió escuchar una y otra vez una canción de Jonathan Rice. Después de un tiempo, de repente descubrió que se le había ocurrido una historia intensa y dramática. A medida que se formó más o menos por completo, sintió la necesidad de escribirlo. Era casi como si hubiera estado poseída. Así que se detuvo y procedió a crear. Lo que Jennifer escribió no era exactamente lo mismo que la historia de la canción de Rice, pero estaban íntimamente y misteriosamente conectados. Era como si la historia de Jennifer fuera su respuesta creativa a la canción. Dennis también se ha inspirado para crear gracias al trabajo creativo de otras personas. De hecho, ha escrito libros enteros al respecto, uno sobre Moby Dick de Herman Melville, y otro sobre la Divina Comedia de Dante. Después de todo, como dice uno de los dichos favoritos de Débora, la tierra sin arte es solo ¿Te imaginas un lugar así? ¿Podría la vida vivir allí, dado que la vida misma es creación? Sea lo que te inspire, ya sea el arte, el sufrimiento o los colores vibrantes de la naturaleza, es vital que te entregues a las poderosas y profundas maravillas de la creatividad.
La creatividad en sí misma no solo es una forma gloriosa e importante de expresarse, sino que el trabajo que creas puede, a su vez, inspirar a otros a adoptar sus propias respuestas ekfrásticas. La creatividad profunda es contagiosa. Nuestras propias creaciones inspiran las creaciones de otros, y la cantidad de arte en el mundo crece y crece. Lo cual es mejor para todos. Entonces, te debes a ti mismo ser creativo, pero quizás también se lo debes al mundo. Como si necesitaras otra razón para abrazar la misteriosa magia de la creatividad profunda.